Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les quiero compartir un pasaje que en realidad lo he tenido en el corazón por varios días ya, lo he estado meditando y reflexionando por varios días y pensé que sería bonito compartirlo con ustedes. Si quieren acompañarme en la Biblia, con su Biblia, ábranla a Juan capítulo 11. Entonces, el Evangelio según Juan, comenzando en el capítulo 11. Vamos a comenzar desde el versículo 1 y ahí ustedes verán hasta dónde llegamos. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, lo primero que quiero que notemos en esta historia, en este relato, es que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Parece que Jesús tenía una relación muy cercana a ellos, eran muy unidos, muy queridos, y Jesús amaba a Lázaro, que estaba enfermo. Por eso María y Marta le mandan a avisar, mira Jesús, Lázaro está enfermo. Y Jesús responde en el versículo 4 diciendo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Continuemos en el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea que Jesús no se movió inmediatamente, sino que se quedó 2 días más en el mismo lugar donde estaba. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y los discípulos le están diciendo esto porque la última vez que él estuvo en Judea lo trataron de matar. Entonces, ahora Jesús dice, miren muchachos, vámonos a Judea, tengo cosas que hacer. Y los discípulos le responden, pero Jesús, si te acaban de tratar de matar ahí, ¿para qué vas a regresar? Jesús les responde a sus discípulos en el versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora Tomás está diciendo esto por lo que les había explicado. O sea, la última vez que Jesús estuvo en Judea, lo trataron de matar. Entonces Jesús está diciendo ahora, vamos de regreso a Judea para ver a Lázaro que ya está muerto. Y Tomás dice, bueno, pues está bien, vamos con él y vamos a morir con él. Pero noten lo curioso que dijo Jesús. Dijo en el versículo 15, me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Mas vamos a él. O sea que Jesús recibe la noticia de que Lázaro está muy enfermo. Él escoge esperarse 2 días más.
llega el momento en que le dice a sus discípulos, miren, ya Lázaro está muerto, regresémonos a Judea para ir a verlo. Y me alegro por ustedes que yo no estuve ahí para que crean. Dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora, la respuesta de Marta se refiere a que la Biblia enseña y explica que en el futuro va a haber un día en que Dios va a resucitar a todos sus fieles, a su pueblo, los va a resucitar de entre los muertos. Entonces, cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, Marta piensa que Jesús está hablando de ese día futuro en que Jesús va a resucitar a su pueblo. Pero miren, le dijo Jesús en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, el hermano del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ahora yo sé que fue un pasaje bastante largo el que acabamos de leer, pero no son muchas cosas las que quiero enfatizar. Lo primero que quiero que vean es que el Señor Jesús, nuestro Dios,
no es un Dios apartado, que no le importamos. Es un Dios que se conmueve con nosotros. Es un Dios que se entristece con nosotros cuando pasamos por dificultades, especialmente por enfermedad y muerte. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando alguien querido está enfermo o está muriendo, o si que Dios no lo permita, si llega al punto de muerte, Jesús está ahí con nosotros, juntos, llorando, conmoviéndose con nosotros. Él no es un Dios apartado, es un Dios que está con nosotros. Él no se complace con el sufrimiento de la gente. Lo segundo que quiero hacer notar es que, o sea, Lázaro, María y Marta eran una familia creyente. Eran una familia que conocían a Cristo íntimamente y creían en Él, tenían fe en Él. Sin embargo, no estaban exentas del sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Cristianos, seguidores de Cristo, nosotros no estamos exentos del sufrimiento, no estamos exentos de la muerte y de la enfermedad. Dios nunca nos ha prometido que nos va a librar de toda enfermedad y de toda muerte. Esa no es una promesa. Lo que sí nos ha prometido es lo que encontramos en el versículo 25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la promesa. En eso podemos confiar, de que si tenemos a Jesús, de que si confiamos en Él, aun si afrontamos la enfermedad y la muerte, aun si llegamos a morir, ese no es el final. Porque Jesús es nuestra resurrección y Jesús es nuestra vida. Y por medio de fe en Él, Él nos ha dado vida eterna. No es el final. Llegará un día cuando Él regrese y nos resucitará. Esa es la promesa, iglesia. Esa es la promesa del creyente. Y por eso nos podemos alegrar y confiar en Él y tener paz en medio de una situación difícil. Porque Dios tiene propósitos. Jesús mismo dijo en el versículo 4 que esta enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el caso de Lázaro, Él lo resucitó, lo trajo de regreso, lo trajo a la vida nuevamente. Y sí, el Hijo de Dios, Jesucristo, fue glorificado por eso. El último versículo que leímos, versículo 45, dice que muchos que vieron lo que sucedió creyeron en Jesús. ¿Y cómo no creer en Jesús después de eso? Entonces sí le trajo gloria la sanidad y definitivamente si nosotros estamos enfermos y nos cura, definitivamente eso puede traer gloria a Dios porque muchos que vieron ese milagro pueden creer en Cristo por primera vez o pueden fortalecer su fe al ver a Dios obrar. Pero como ya les dije, eso no es una promesa garantizada. Y no es la única manera en que Dios se puede glorificar en medio de la enfermedad y la muerte. Dios también se puede glorificar en la enfermedad y la muerte cuando el que está enfermo afronta la enfermedad con fe y le muestra a las personas a su alrededor de que todavía confía en Jesucristo y que Cristo le da paz en medio de la enfermedad. Otra manera que puede traer gloria a Dios es que en medio de la enfermedad uno se puede dar cuenta de la necesidad que tiene de Dios y puede comenzar a confiar en Cristo por primera vez y así recibir la promesa de la vida eterna. Iglesia y cualquier otra persona que esté escuchando, Jesús ha dado su vida para el perdón de nuestros pecados,
para reconciliarnos con Dios. Y ahora nos ofrece a nosotros la promesa del perdón y la promesa de vida eterna. ¿Qué van a hacer con esa promesa? ¿Van a confiar en Jesucristo o lo van a ignorar y lo van a rechazar? Espero que la respuesta sea confiar en Él. Este mundo está lleno de enfermedad, sufrimiento y muerte. Creo que ahora, con esta pandemia que está azotando el mundo, es cuando nos hemos acordado nuevamente de realmente lo frágiles que somos y lo corta que es nuestra vida. Pero es por eso que Dios también ha puesto en marcha un plan por medio de Jesús para componer este mundo quebrantado. La muerte, el pecado y el sufrimiento entró al mundo, entró a la creación buena de Dios por ese primer pecado de Adán y Eva. Pero desde ese día, Dios puso en marcha el plan por medio de Jesucristo de que un día restablecería y compondría todo lo que nosotros hemos quebrantado. Jesús un día va a volver y va a componer todo esto. Va a ser un nuevo cielo, una nueva tierra. Nos va a resucitar a nosotros que hemos muerto en Cristo. Y aquellos que estén vivos en ese día los va a cambiar y darles cuerpos perfectos y glorificados. Ya la muerte, el pecado, Satanás ya no existirán porque Jesús los habrá derrotado de una vez por todos y eliminado de una vez por todas. Apocalipsis 21 dice que Jesús enjugará, limpiará nuestras lágrimas porque ya no van a haber lágrimas. Y todo será paz, todo será perfecto, a como Dios lo desea. Así que espero que cualquiera que esté escuchando ponga su confianza en Jesucristo. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios bueno, lleno de misericordia y gracia. ¿Van a confiar en Él?